Construcsoft posee unos archivos maestros que se encuentran en la opción maestro del menú principal. Acá tenemos, por ejemplo, los análisis maestros de precios unitarios clasificados por clase, tipo y análisis. Si ingresamos a concreto armado, tenemos los tipos de concreto armado. Podemos ingresar acá a columnas de concreto y tenemos los tipos de concreto de columnas. Podemos ingresar a concreto de 210 y tenemos la composición en materiales, mano de obra y equipos. En este análisis podemos modificar el avance de la cuadrilla o el rendimiento de la cuadrilla. Tenemos también iconos de acceso directo y los botones. Siempre en todas las ventanas de Construcsoft tenemos en la parte inferior los botones que son las opciones de cada una de las ventanas. Si queremos agregar un material, tenemos el icono de materiales y podemos ubicar el material. Igualmente, si deseamos una mano de obra, podemos ubicar un personal. También tenemos el icono de equipos para ubicar cualquier equipo y pasarlo al análisis. Tenemos también los subanálisis, que son los análisis del sistema que se pueden encadenar en este análisis como un subanálisis, y los subcontratos. También tenemos la opción de precios, que por defecto la fecha es la fecha de noviembre del 2014. En este caso no hay precios, pero podemos cambiar la fecha a octubre del 2014 y tenemos el precio del análisis de precios unitarios a octubre del 2014. Esta opción nos permite determinar cualquier costo de un análisis del maestro principal. Tenemos también el maestro de recursos clasificado por clase, tipo y recurso. Si ingresamos al recurso 56, que es plancha de acero, tenemos acá la clase, tipo y el recurso. En este caso tenemos la gama de recursos con sus pesos y áreas. Estos pesos y áreas están alimentados en el sistema y nos permiten determinar, por ejemplo, en el caso de una construcción de un tijeral, el peso y el área a pintar. Otro maestro es el maestro de cuadrillas, donde tenemos la composición del personal para un determinado análisis, por ejemplo, concreto de zapatas, y tenemos acá el personal para cualquier análisis de zapatas que estemos trabajando, nos permite pasar directamente el personal al análisis sin estar buscando cada una de las categorías de personal. Tenemos también el maestro de implemento de seguridad para el cálculo de la hora hombre, y tenemos el maestro de precios de materiales, por ejemplo, para el año 2014, para el área geográfica 2, para el cemento, que es el 21, tenemos los precios, la variación de precios en el año. Estos precios pueden ser alimentados por un personal que esté buscando precios y por otro lado otro personal esté presupuestando la obra. Y después tenemos en el maestro los reportes que emite el sistema. Bueno, esto es básicamente la organización de los archivos maestros de Construcsoft. Muchas gracias.